Y ya se encuentra con nosotros en el plató Pedro Torres. Él es el coordinador médico del Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba y viene a hablarnos de otra solidaridad. Antes hablábamos de la solidaridad del teléfono de la esperanza y en este caso de la que viene acompañada de ese gesto que es tan sencillo, que es donar nuestra sangre y que además tenemos que tener en cuenta que es donar vida y que esto es así y es algo que es real y que podemos hacer todos. Gracias por estar con nosotros, un placer, Pedro, tenerla aquí con nosotros. Y en este caso toca hablar también de un maratón solidario que se ha llevado a cabo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Córdoba? ¿Cómo es Córdoba a la hora de cuando se hace esa llamada que se necesita que la gente responda? ¿Cómo respondemos los cordobeses? Bueno, hay que diferenciar lo que es Córdoba capital y su área metropolitana de lo que es Córdoba geográficamente, la provincia. La provincia está muy bien situada dentro de la donación de sangre en la comunidad autónoma andaluza, dado que es la segunda provincia, junto con Granada, la primera y segunda provincia, en índice de donación, pero es a nivel provincial. Córdoba, todas las ciudades en general, cuanto más grande es la población, el nivel de donación es más bajo, debido fundamentalmente a la falta de tiempo, quizás mucha hay. Sí, pero es así, es decir, los pueblos, cuanto más pequeños, más se concentra la donación y los índices, que además esos índices de donación están marcados lógicamente en función de la población, aumentan, ¿no? Entonces, fundamentalmente nos vemos abocados a llamar la atención de la ciudadanía y hacemos estos maratones que muchas veces no es por la cantidad de sangre que se saca, que también interesa, sino también por esa llamada de atención, dado que al ser una extracción un poco extraordinaria, los medios de comunicación también llaman más la atención a la ciudadanía en general y es por lo que nuestro atractivo es así. Y además, si lo hacemos en una población que, digamos, Córdoba capital está más baja que muchos pueblos de la provincia, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Por supuesto. Es decir, es interesante promocionar la donación porque fundamentalmente hay que promocionarla porque no hay otra forma de conseguir la donación sino por la solidaridad humana, como anteriormente citaba, ¿no? Una solidaridad que además responde también por barrios, podemos decir, porque hay un calendario pues, bastante amplio en el que el propio centro sale a la calle, podemos decirlo así, sale a la calle, sale a los barrios y ahí la gente también responde, aparte por supuesto de tener esa sede que está siempre abierta para que en este caso pues, los ciudadanos se desplacen hasta allí, pero es cierto que esta idea de sacar un poquito lo que es el centro de transfusión a la calle también parece que está siendo muy bien recibida por los distintos barrios. Es que no queda más, es decir, la donación pues hay que acercarla al donante. Como decías anteriormente, la Casa del Donante, el centro de transfusión, que está ubicado en el complejo Reina Sofía, aunque no es Reina Sofía, es una institución sanitaria completamente distinta, con objetivos distintos, finalidades distintas. Sin embargo, ella sí está abierta, ¿no? En la casa madre, digamos, el centro de transfusión está abierto mañana y tarde para la solidaridad de los donantes. Sin embargo, digamos que hay que acercar la donación porque hay que ponérselo fácil al donante. Nosotros no podemos, aparte de ser un tema difícil, que muchas veces hay que vencer una serie de hándicaps para que la gente done, no le vamos a poner la donación difícil, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos pues con nuestros métodos, con nuestros equipos móviles, pues yendo a empresas, yendo a barriadas y pues vamos a distintas empresas públicas y privadas, la universidad, que también la hacemos, una campaña en primavera y una campaña en otoño. Y bueno, tenemos que ser así, sobre todo por un objetivo que es conseguir el autoabastecimiento en sangre y en componentes que derivan de la sangre para que nuestros hospitales, que son nuestros demandantes de ese líquido vital que es la sangre, no cierren, porque lógicamente la sangre es un producto tan fundamental que si no la hubiera cerraríamos el hospital por la mañana, ¿no? Y por eso tenemos que estar en ese constante ir y venir para conseguir esas donaciones que por otra parte necesita la ciudadanía, porque los enfermos siempre decimos que desgraciadamente no vacacionan, es decir, los enfermos
No entienden de fechas. No entienden de fecha, usted lo ha dicho, sí. No entienden de fechas, sí, sí, sí. Sin duda alguna. Además, el trabajo que se lleva a cabo es importantísimo, sobre todo, como decimos, por esa solidaridad, en este caso de los cordobeses, que nos estamos centrando un poquito en la actividad en Córdoba y en la provincia, y se hace saber cuando se necesita sangre, pues por ejemplo, por medio de las redes sociales, Sí. donde también estáis muy activos, Sí. y donde se da a conocer precisamente eso, qué es lo que hace falta para que en ese caso la respuesta sea pues un poquito más específica, ¿no? Que ya no sea donar por donar, sino pues si hace falta del tipo de sangre que yo tengo, sé que en este momento es cuando es bueno que yo vaya a donar. Pues así es decir, hay que adaptarse a los tiempos. Cuando yo entré en el centro hace 25 años, el año pasado cumplimos 25 años de la apertura del centro, allá por el año 91, Sí. pues no teníamos esos métodos, pero hoy día hay que llegar al donante de todas las formas Posibles. Posibles, correcto. Es decir, bueno, también es verdad que esos medios sociales, esas redes sociales, tienen mucho más tirón dentro de la población juvenil, en las campañas universitarias. Sí. Pero bueno, nosotros fuimos el primer centro que en España puso como pionero los mensajes a móviles. Sí. Eso es una cosa de una práctica cotidiana ya de realizarlo, y sobre todo, más que nada, por llamar la atención, efectivamente, como decías antes, porque a veces no se necesita de todos los grupos sanguíneos, necesitas de unos más. Antiguamente era el teléfono, hoy día el teléfono tiene otras connotaciones y muchas veces son más peyorativas, entonces pues utilizamos esos métodos. Tenemos una página web interactiva, 2.0 como se llama ahora, entonces tenemos también un desarrollo semafórico en esa página web del centro, y uno puede ver cómo están más o menos los depósitos del centro hipervinculados con ese desarrollo semafórico, de tal forma que si uno ve que su grupo sanguíneo le ponen que está en rojo y que necesita donar en urgente o donar en 2 o 3 días, pues más o menos lo hace de esa forma seleccionada, ¿no? Además, hay campañas muy puntuales donde se invita también a la donación de una manera un poquito más activa todavía, si cabe. Por ejemplo, ese maratón solidario de donación de sangre que habéis llevado a cabo desde el Centro de Transfusión Sanguínea, concretamente hace unos días en la Diputación Provincial. Sí, la Diputación Provincial, con un desarrollo muy más que aceptable. Tenemos pensado realizarlo alguna otra vez más este año en diciembre, y otros pues más seleccionados en barrios, como el que vamos a realizar ahora en la iglesia de... Bueno, es un barrio que por sus connotaciones más históricas, más centrado, es más difícil de penetrar en él, pero penetrar no por la solidaridad, sino por nuestros equipos, pero nos han puesto a disposición salones parroquiales de la iglesia de San Basilio, y esa zona de Vallellano, San Basilio, todos los reales alcázares, pues vamos, el alcázar de los Reyes Cristianos, toda esa zona de ese barrio del Alcázar la vamos a potenciar en una extracción que vamos a tener ahora el día 11, prácticamente coincidiendo precisamente con el Mayo cordobés, con el Mayo de los patios. Nosotros teníamos nuestros problemas de pensar que en ese momento, pero sin embargo dijeron que no, que aprovecháramos esa iniciativa en función de que es muy visitado el barrio, no tanto por captar a personas que vienen a ver los patios, sino por mover el barrio de alguna otra forma. No solamente el Mayo florido y hermoso que se ve en las macetas, sino también el Mayo que es importante ver en el rojo también de la sangre de nuestros donantes, que va para los enfermos que lo necesitan. Sin duda, utilizando en este caso una fecha como es esta, como es la de los patios y nuestro Mayo, tan nuestro y tan cordobés, para hacerse oír, porque claro, tener voz es importantísimo, que la gente sepa que ahí está el centro de transfusión, que en cualquier momento se puede donar y que todos somos aptos para donar, por lo menos para presentar nuestra candidatura, ¿no? Podemos decir, y la mayoría en un 90%, en un 95%, por supuesto, aptos también para donar, que es importante. El concienciar a la población es fundamental, y yo creo que se lleva a cabo muy bien mediante campañas como esta, tanto como el Maratón Solidario que se ha llevado a cabo hace unos días, como la que también vais a llevar el próximo día 11. Sí, bueno, todos los mecanismos promocionales se ponen en marcha, no solamente eso, que es lo más instantáneo, porque es donde ves o consigues esas donaciones, es decir, sino también desde la escuela, en las charlas, coloquios que tenemos con pequeños o más grandes, o en los institutos de secundaria, de bachillerato, en todos los momentos de la vida es necesario hacer esa llamada de atención, como te decía, por el motivo de que hay que promocionar la donación, porque no es un bien que es de todos
y de que todo nos pertenece, pero que todos tenemos el deber social también de mantenerlo. Y no solamente eso, programas de visitas concertadas al centro para que la gente conozca nuestras instalaciones, que la gente sepa cómo se dona, cómo se prepara o cómo se fabrica esa sangre y cómo se pone a disposición de los hospitales. Y bueno, ese es nuestro mecanismo, ese es nuestro objetivo y ese es nuestro trabajo. Claro, ese es el camino en el que también estáis. En cuanto a la juventud, ¿cada vez es más joven el donante? ¿Os echa en falta que cada vez la gente joven pues también tenga en cuenta que esto es necesario, que es una solidaridad que es 100% necesaria y que su ayuda es fundamental? Porque claro, criar entre comillas, ¿no?, a un donante, cuanto más joven entiendo que también mejor, porque claro, cuanto uno antes se acostumbre a donar, va a seguir durante el resto de su vida. Es muy raro que una persona deje de donar sangre una vez ya que se hace donante. Claro, creo que has dado en el quid de la cuestión, es decir, la donación se nutre de los donantes, pero los donantes también cumplen una edad. Y puede ser donante desde los 18 a los 65 años si la salud te lo permite, porque lógicamente tienes que ser una persona sana para poder donar sangre. Pero efectivamente, lo mismo que envejece la población, estamos observando durante ya un tiempo un tema que nos preocupa seriamente, que no es nuestro, es en general de la sociedad en la que vivimos, y es cómo las curvas de edad se van desplazando hacia edades más maduras. Es decir, si nosotros en el rango de edad de 18 a 35 años teníamos antes un 50%, un 40%, vamos viendo cómo se va desplazando ese rango de edad a esos picos medios de los 45-55. Claro, lo que decías es fundamental, no solamente hay que ser joven, empezar pronto con la donación, sino también fidelizarse a la donación, porque a veces tampoco sirve de mucho una donación esporádica en la vida. Lo importante es hacer donante a la gente joven, pero además fidelizarla a nuestra organización, hacerla fiel a que adquieran esos hábitos saludables de vida, que no los dejen ya, si la salud los preserva, como antes decíamos, todo el resto de su vida, claro, lógicamente. Bueno, ya para terminar, para ser donante, ¿qué hace falta? Alguien que esté en casa, que no haya donado nunca y que diga, yo me quiero sumar ahora a esta gran familia de donantes, ¿cómo puede hacerlo? Pues simplemente queriéndolo, es decir, digo queriéndolo porque es tan sencillo como tener cumplidos unos requisitos legales, que es la edad, 18 a 65 años, tener un tema físico que es pesar más de 50 kilos, a veces en eso es más difícil la mujer que el varón, y porque se saca una sangre estándar, es decir, una cantidad de sangre estándar, por eso el peso es importante, tener 50 kilos o más, y estar sano. Estamos de acuerdo que estar sano es un término muy amplio, ¿no? Pero fundamentalmente no padecer enfermedades infectocontagiosas, no padecer enfermedades tumorales, enfermedades psiquiátricas graves, enfermedades que afecten crónicamente a órganos importantes como el hígado, el corazón, el riñón, etcétera. Es decir, y a la vez tener ese gesto solidario para con la sociedad en su conjunto. Bueno, pues son muy poquitos requisitos, hay que cumplirlos y así uno se puede hacer donante. Gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde, y hay que estar pendientes ese próximo día 11 porque vamos a compaginar la solidaridad, la donación y los patios de Córdoba. Yo creo que es una mezcla perfecta y allí hay que estar también con esa nueva campaña. Gracias de verdad por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por hacernos